una barra, o PM, que quiere decir peso molecular, ¿ya? Esto es masa molecular, peso molecular. Ambos términos reflejan lo mismo, ¿ya? Estos son exclusivamente para compuestos, ¿ya? Para compuestos. ¿A qué me refiero? Un compuesto es la suma de elementos, ¿verdad? Es la suma de elementos, ya sean 2 elementos, 3 elementos, etcétera, ¿ya? ¿Qué ejemplos tenemos de compuestos? El hidróxido de potasio, el ácido sulfúrico, el sulfato de cobre, ¿sí? O el sulfato de yoduro de calcio, ¿ya? Todos esos son compuestos. Entonces, de ese compuesto lo que voy a hallar va a ser el peso molecular. Entonces, la fórmula del método de Cannizzaro me indica que la masa atómica va a ser igual al peso molecular de quién, del compuesto, ¿verdad? Ya les dije, este compuesto. Por el porcentaje del elemento, este es del elemento. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio que tenemos dice así, ¿ya? El ejercicio, ¿no? Los dos ejercicios vamos a hacer, luego vamos a pasar a lo que es la actividad. Bueno, el siguiente tema. Dice así, la masa molecular, dice, no, dice, el carbono se encuentra en un 53,31%. Dice, el porcentaje del carbono, ¿sí? Se encuentra en un 53,31%. En masa, en el alcohol etílico o etanol, cuya masa molecular determinada es, entonces, masa molecular, estamos hablando del peso molecular del etanol. ¿Sí? Entonces, tengo el peso molecular del etanol. El etanol es carbono 2, hidrógeno 5, OH. ¿Ya? El etanol nosotros lo conocemos muy bien como alcohol, ¿sí? El alcohol común, el alcohol que estos últimos 2 años hemos utilizado para desinfectarnos, ¿no? Y para mantener lo que es una medida de bioseguridad, ¿no? La desinfección. Entonces, de este alcohol estamos hablando, ¿ya? Ahora, el alcohol tiene diferentes concentraciones y de acuerdo a la concentración tiene sus características o su utilidad, ¿no? El alcohol que nosotros utilizamos para desinfectarnos va en un 70%, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que un 70 gramos o 70 mililitros del alcohol puro están combinados en 100 mililitros de disolución. Eso es ese 70%. ¿Ya? ¿Qué quiere? O en otras palabras, 70%, ¿qué quiere decir? Que cuando yo lo quiera preparar, yo voy a tener 70 mililitros de alcohol, el alcohol puro, y lo voy a aumentar hasta 1 litro con agua. O sea, que ¿cuál es el resto de 70? Sería 30 mililitros con agua, ¿no? Y esa es la disolución de 70%. Entonces, esa es la concentración del alcohol que utilizamos para la desinfección. Pero ¿cuál es otro tipo de alcohol? El alcohol que es muy concentrado es el de 96 grados. 96 grados. O llamado también 96 grados Gay-Lussac. Gay-Lussac es la unidad de concentración bueno, es la unidad de concentración de las bebidas alcohólicas. Bueno, de cualquier bebida. Entonces, este es el alcohol, ¿no? Y me indica que este alcohol, el alcohol etílico, ¿sí? Se llama alcohol etílico o alcohol o etanol, ¿sí? Se utiliza etanol en lo que es química orgánica, así se lo llama. Pero en la vida, como en la vida diaria, se llama alcohol nomás, ¿no? Tiene un peso molecular, dice, de 45,606. 45,06, ¿no? A partir de estos datos calculemos la masa atómica del carbono. Tengo que calcular la masa atómica del carbono. El peso molecular, jóvenes, en este caso lo estamos reflejando como unidades de masa atómica. También se lo puede reflejar en gramos sobre mol. ¿Ya? Van a ver que más adelante cuando hagamos pesos moleculares vamos a utilizar en gramos sobre mol. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tengo ahí todos los datos y utilizo la fórmula. Digo masa atómica. Se ve la pantalla, ¿no, jóvenes? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Ya. Entonces utilizamos la fórmula, ¿no? Masa atómica por el peso molecular por el porcentaje. Entonces reemplazo. Masa atómica va a ser igual al peso molecular. ¿De quién? Del alcohol, ¿verdad? 45,06
¿sí? U más le vamos a colocar, ¿ya? Por el porcentaje del carbono que es de 53,31. No le voy a poner porcentaje, le voy a colocar porcentaje, pero lo voy a dividir entre 100%. ¿Por qué? Para poder simplificar este porcentaje, ¿ya? Entonces, simplifico ese porcentaje y voy a tener igual masa atómica va a ser igual a 45,06 por 53,31 dividido entre 100, ese me da un resultado de 24,02. ¿Ya? 24,02. Ya. Ahora, veamos este es algo muy importante. En el compuesto del alcohol, jóvenes, yo tengo aquí 2 carbonos. Este es el compuesto. Y de este compuesto su peso molecular es este. ¿Ya? Solamente me está indicando que tenga la masa atómica del carbono, de un solo carbono. ¿Ya? Pero yo acabo de hallar la masa atómica de 2 carbonos. Entonces, lo que tengo que hacer, yo solo quiero uno. Lo divido entre 2. Lo divido entre 2 porque el peso molecular me han dado de 2 carbonos. Aquí están 2 carbonos. Yo solo quiero de uno, entonces lo divido entre 2. Ese 2 me va a dar de resultado masa atómica, va a ser igual a 12,01. 12,01 va a ser la masa atómica del carbono, de un solo carbono. ¿Ya? Entonces, este recién es el resultado. Y ahí termina. ¿No? Otro ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio número 2. Igual voy a colocar aquí datos. ¿Qué me dice el ejercicio número 2? Dice así. El cloro tiene un porcentaje, dice, el cloro tiene un porcentaje de 92,20%. 92,20%. En el tetracloruro de carbono. Tiene 92 en el tetracloruro de carbono, cuyo peso molecular o masa molecular del tetracloruro de carbono, ¿sí? Tetracloruro de carbono es de 154 UMAS. Algo que me olvidé aquí es la unidad. Aquí viene UMA. Esa es la unidad. ¿Cuál sería la masa atómica? Dice, ¿cuál es la masa atómica del cloro? Del cloro. ¿Cuál es la masa atómica del cloro? ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Está todo claro? Sí, profe. Ya. Entonces, simplemente estamos utilizando lo que es la fórmula. Simplemente estamos utilizando la fórmula del un ratito. Ya. Tetracloruro de carbono. Ya. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, hacemos la fórmula, utilizamos la fórmula. Aquí. Ay, ¿dónde está la pantalla? ¿Qué tal? Ya está. Simplemente utilizamos la fórmula nuevamente. Utilizamos aquí la fórmula. Voy a decir, este es otro ejercicio. Este es otro ejercicio, aunque no es una diferencia, ¿no? Entonces utilizamos la fórmula para decir masa atómica es igual al peso molecular por el porcentaje. Entonces, masa atómica, reemplazo ahora el peso molecular ¿de quién? De tetracloruro de carbono. Entonces va a ser 154. ¿Ya? UMAS.
154 UMAS. Por el porcentaje del cloro, tiene 92,20%, le voy a colocar, dividido entre 100 para que se elimine ese porcentaje. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuánto me va a dar el resultado? Ustedes también lo pueden corroborar con su calculadora, ¿ya? Para que veamos que ese es el resultado. Aquí me da 141,99. 141,99 UMAS. ¿Ya? Pero aquí también tengo que ver otro detalle. ¿Ya? De este tetracloruro de carbono estamos sacando el peso molecular de 4 cloros y yo solo quiero la masa atómica de un cloro. Entonces, de igual manera, este resultado lo voy a dividir entre 4 para que solo tenga de un cloro. Para que solo tenga de un cloro. Y esa división me da como resultado 35,49. La masa atómica de un cloro es 35,49 UMAS. Entonces, ese es el resultado, jóvenes, no es este. Esto lo divido entre 4 porque estoy calculando, tengo el peso molecular de 4 cloros. Yo solo quiero un cloro que es 35,49. ¿Ya? Con esos dos ejercicios estaríamos acabando ese tema de masa atómica y pasaríamos a lo que es el tema de atomogramo. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo? No, ¿verdad? Entonces pasaremos al siguiente tema. Voy a compartir el siguiente tema. Siguiente tema, esto ya les he enviado también a Classroom. Les he enviado más a atomogramo, ¿no, jóvenes? Elmer, ¿les he enviado atomogramo? Sí, profe, sí nos envió. Ah, ya, muy bien, gracias por el dato. Entonces, ya podemos avanzar ese tema. Entonces, algo más que me estaba olvidando. ¿Con algún profesor están utilizando la plataforma de Moodle? ¿Del Moodle? Solo con un profesor, pero estamos empezando recién, profe. Ya, pero ya han intentado enviar tareas a la plataforma. Sí, profe, pero a algunos se nos complica. Ya, les comento que pues esas complicaciones tenemos que tratar de solucionar, darle solución, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que llevar la plataforma, ¿ya? Hay una disposición desde la distrital, entonces sí o sí tenemos que hacer efectiva el uso de la plataforma. Pues ya no vamos a usar lo que es el Moodle, o ya no vamos a utilizar el Classroom, sino vamos a utilizar el Moodle. Quizás incluso algún videoconferencias también se lo voy a poner a prueba, vamos a ver, pero las actividades las voy a subir ahí y ustedes me la tienen que igual devolver, ¿no? La tienen que subir igual a la plataforma. Este fin de semana vayan tratando de ponerse, ¿no? al corriente del uso de la plataforma para que no tengamos inconvenientes, ¿ya? Yo les voy a avisar cuándo les voy a enviar la tarea y quizás les puedo enviar también unos tutoriales para que puedan ver cómo se puede devolver o enviar la tarea, ¿ya? Les voy a enviar, pero previo aviso yo les voy a indicar cuándo les estoy entregando una tarea en esa plataforma, ¿ya? Entonces, pasando el tema, tenemos el tema de atomogramo, ¿ya? ¿Qué es el atomogramo? Es un paquete, dice, de unidades como la docena, ¿sí? El par o la centena, pero a diferencia de estos paquetes, el número de unidades que contiene es muy grande, dice, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Una docena, ¿a cuánto equivale? 12 unidades. Un par equivale a 2 unidades. Una centena equivale a 100 unidades, ¿no? En cambio, el atomogramo, jóvenes, sabemos que los átomos son muy pequeños, que no se los puede divisar, ¿verdad? No se los puede observar a simple vista. Se necesita equipos para poder observar el átomo, ¿no? El átomo de cualquier elemento, incluso solamente se ha podido estudiar bien el átomo de carbono, pero no se ha logrado estudiar de los demás elementos por el hecho de que es muy complicado observarlas, ¿no? Entonces se ha tomado como referencia el átomo de carbono y se indicó que el atomogramo de un elemento es 6,023 por 10 a la 23 unidades, ¿ya? Unidades. Entonces, un atomogramo es 0,023 por 10 a la 23 unidades, ¿ya? Entonces, esa es la cantidad. ¿Se imaginan? Un átomo tiene esa cantidad, 0,023
por 10 a la, bueno, 0,023 y 23 ceros más. Es grande, ¿verdad? La cantidad. Por eso es que está en potencia a la 23. Entonces, todos los elementos van a tener esa cantidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se ha logrado, como les digo, no se ha logrado determinar de cada elemento. Es una aproximación este dato de 0,023 por la 23, una aproximación. Y hasta el momento ha sido efectiva, ¿no? Entonces, el atomogramo, ¿no? Se simboliza como AT-G, ¿sí? AT-G, ¿no? Entonces, aquí podemos observar un atomogramo del aluminio, tiene 26,99 gramos, ¿ya? Pero en unidades o moles va a tener 6,023 por 10 a la 23 unidades, ¿no? Vamos a tener, aquí vamos a ver. Dice, mire, un atomogramo, dice, de un elemento es la masa atómica de dicho elemento, pero expresado en gramos, y ello contiene 6,023 por 10 a la 23 átomos, ¿ya? Del mencionado elemento, ¿ya? Este valor que les indico, jóvenes, es llamado también el número de Avogadro. El número de Avogadro. Y lo van a escuchar en algún momento si estudian alguna carrera de las ciencias, si estudian una de esas carreras, van a escuchar hablar del número de Avogadro. Entonces, ustedes ya saben qué valor es. Ese, como les digo, es una constante para todos los elementos. Y ya van a reconocer este valor como el número de Avogadro, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, la masa atómica del aluminio, dice, es 26,99 UMAS, ¿sí? O gramos mol. Por tanto, un atomogramo, dice, de aluminio es 26,99 gramos, ¿sí? Y contiene, dice, 6,023 por 10 a la 23 átomos. Ya, átomos. Entonces, vamos a ir a la práctica. ¿Okay? Vamos a... ¿Le han sacado una fotografía al pizarrón hace rato, jóvenes? No, profe. Yo sí, profe. Ya, entonces, ya, de todas maneras le voy a volver a presentar, por suerte no lo he borrado. Le van a sacar una fotografía, saquen una fotografía, una captura, jóvenes. Una captura y pasamos a lo que son los ejercicios de atomogramo. ¿Ya está? Ya, ahora sí. Entonces, pasemos el ejercicio de atomogramo. Aquí voy a decir atomogramo. Atomogramo. ¿Ya? El atomogramo, un atomogramo, un AT equivale a 1, al peso molecular del compuesto, y también equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos. ¿Ya? Átomos. También este 6,023 puede equivaler a, bueno, aquí tenemos ya, vamos a ver más adelante, ¿ya? Un atomogramo equivale a el peso molecular del compuesto. También equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos. Pero también un mol gramo equivale a ¿qué? También equivale al peso molecular y también equivale a 0,023 por 10 a la 23 moléculas.
moléculas. Entonces, a eso también equivale el número de Avogadro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ya tenemos ese dato y pasamos al ejercicio. Dice así el ejercicio. ¿Cuántos átomos de sodio, dicen? Voy a colocar el primer dato aquí. El primero. ¿Cuántos átomos? Me está pidiendo átomos. ¿Cuántos átomos? ¿Cuántos átomos de sodio? ¿Cuántos átomos de sodio hay en 65 gramos de sodio? En 65 gramos de sodio. ¿Cuántos átomos de sodio hay en 65 gramos de sodio? ¿Cómo realizamos este ejercicio? Me está pidiendo calcular los átomos del sodio, ¿ya? Teniendo la masa del sodio. Entonces, aquí tenemos que utilizar lo que es factores de conversión. Entonces, utilizo primero lo que es la masa que me están dando, 65 gramos de sodio. Utilizo eso primero. A continuación, yo voy a utilizar un factor de conversión. En este caso voy a utilizar, voy a decir, como hemos dicho, ¿no? El átomo gramo equivale al peso molecular. ¿Ya? En este caso, como solo estoy hablando del sodio, vamos a hallar el peso atómico del sodio, ¿ya? Porque es del elemento. No puedo hallar de este el peso molecular, porque no es un compuesto, sino es un elemento. Y si es un elemento, voy a poder encontrar el peso atómico. ¿Ya? Entonces voy a decir aquí, un atomogramo equivale, y busco, ¿no?, en la tabla periódica de elementos, el peso atómico del sodio. Y su peso atómico del sodio es 23 gramos. En este caso solamente vamos a utilizar 23 gramos, porque su unidad es sobre mol, dividido entre mol. Pero estoy dando a entender que esto es un mol, ¿no? ¿Ya? Entonces solamente utilizo los gramos. Este gramo con este gramo se elimina, ¿ya? Se elimina. Pero todavía no he llegado a los átomos. Aquí tengo atomogramo. Entonces, para simplificar este dato, utilizo otro factor de conversión. El siguiente, atomogramo es igual a 6,6023. Entonces voy a decir, aquí abajo le voy a colocar un atomogramo. Un atomogramo equivale al número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23 átomos. 6,023 por 10 a la 23 átomos. Entonces, este atomogramo con este atomogramo se eliminan y ya tengo átomos. Ya tengo átomos. ¿Qué es lo que me están pidiendo calcular? Esto se supone que es del sodio. Entonces, multiplicando ese valor, ¿sí?, tienen que multiplicar todos los numeradores, 65 por 1, por el número de Avogadro, dividido entre 23, porque el 1 se sobreentiende, ¿no? Es el mismo valor. ¿Cuánto me va a dar de resultado? 1.70. Este me da 1.70 por 10 a la 24 átomos. Átomos de sodio. Como les digo, pueden ustedes verificar, ¿no?, ese resultado. ¿Ya? ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Pasemos a otro ejercicio entonces, no hay preguntas. Dice así, calcular el número de atomogramos, dice, calcular el número, este es el ejercicio número 2. Calcular el número de atomogramos, o sea, tengo que calcular ahora el atomogramo. ¿De quién calcular el atomogramo? Del calcio. Del calcio, que están contenidos, dice, en 200 gramos, de calcio también. ¿Ya? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Igual, me está pidiendo ahora calcular atomogramo.
En el primer ejercicio me pedían átomos. Aquí es atomogramo. Parto nuevamente desde la masa. Ese es el único dato que tengo. Parto de la masa. Parto de la masa, gramos de calcio. Utilizo el factor de conversión, que voy a decir, voy a utilizar este factor de conversión. Atomogramo con su peso atómico, en este caso, porque estamos hablando igual de un elemento. Voy a decir aquí, un atomogramo y su peso atómico del calcio es 40. ¿De dónde estoy sacando esos 40? Preguntarán. Es de la tabla periódica de elementos. En la tabla periódica de elementos buscan al calcio e identifican su peso atómico y les va a dar 40. ¿Ya? Entonces, este gramo con este gramo se eliminan y ya tengo el atomogramo. Ya no necesito hacer esta otra parte. ¿Por qué? Porque no me está pidiendo átomos, sino me está pidiendo calcular atomogramo, que es este punto que tengo que llegar. Hasta aquí. Entonces, simplemente esto multiplico y divido entre esto, ¿no? Entonces, ahí me va a dar 20 dividido entre 4 es a 5, ¿no? 5, entonces, el resultado va a ser aquí. Porque esto se va a simplificar con este. Entonces, 20 dividido entre 4 a 5. 5, ¿qué cosas? Gramos de calcio. Y ese es el resultado. En este caso se ha hecho muy corta la operación, ¿no? Porque simplemente nos pedía atomogramo. ¿Ya? ¿Nos da tiempo todavía? Ah, no, ya no. Ya, jóvenes. Con esto entonces, jóvenes, es sencillo, solamente es factor de conversión. Con este ejercicio estaríamos acabando también el tema de atomogramo. ¿Ya? Y vamos, a la siguiente les voy a enviar alguna actividad. A la siguiente vamos a pasar por Meet. ¿Ya? Por Meet, sí, por Meet vamos a pasar. Si no, si hay un cambio, les voy a avisar. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profesor.